¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren excelentemente bien, que estén pasando un excelente día. Les habla nuevamente su amigo Humberto de la plataforma del canal Orthomedian Trauma. Y hoy les queremos regalar una platiquita sencilla. Espero no ahondar demasiado en algunos puntos que no sean de su interés. De repente uno como médico nos acostumbramos a que durante la formación las clases las impartimos nosotros para nuestros compañeros y de repente se queda la costumbre de hablar con demasiada terminología médica y es un error que a veces cometemos algunos médicos. A veces cuando tenemos al paciente enfrente, pues la cara y los ojos del mismo pacientito pues nos dicen que no tienen idea de algún término que hayamos empleado y nos damos cuenta. Aquí mirando una lente pues no es tan sencillo, entonces espero que el lenguaje que utilicemos sea lo suficientemente claro y conciso para ustedes. Si surgiera alguna duda, pregunta o comentario, déjenmelo ahí en los comentarios y con mucho gusto, si me pueden hacer favor de dejarme su correo y les contestamos. Si necesitan alguna información en específico, también con mucho gusto les contestamos. Cuando ya tengamos la plataforma con los contactos de todos los médicos que van a estar con nosotros, se los haremos saber en su momento. Todavía está este proyecto en la fase creativa, tenemos al ingeniero trabajando en eso, estamos creando la base de datos, pero bueno, ahí vamos poco a poco. Para no dejar abandonado el canal, pues quise traerles algún otro temita. Vamos a tratar de tocar, digamos, los motivos de consulta más frecuente con el médico ortopedista. Si ustedes consideran alguno que no hemos tomado hasta este momento en cuenta porque el proyecto prácticamente va iniciando, háganoslo saber y pues con mucho gusto trataremos de apoyarlos. ¿Ok? Entonces, el tema que me gustaría tocar un poco con ustedes son las lumbalgias. ¿Por qué motivo? Pues es un padecimiento bastante común en la población general. Lumbalgia, pues etimológicamente significa dolor lumbar. Las causas pueden ser miles o a veces ninguna, por lo menos que sea evidente. La columna lumbar es una estructura ósea, es una columna hecha por hueso. Entre cada cuerpo vertebral hay un disco de fibrocartílago y a su vez está unida y sostenida por ligamentos, músculos, tiene algunas inserciones tendinosas como el psoas ilíaco y bueno, cumple una función muy importante de darnos el sostén a la parte del tronco. Se aloja la médula espinal que va a regular todas las funciones y de las órdenes que salgan desde nuestro encéfalo hacia nuestras extremidades, prácticamente hasta la yema de los dedos. Entonces, cuando se altera la función, pues sí se vuelve un problema importante. Los mecanismos pueden ser los mecanismos de lesión o de génesis del dolor pueden ser de tipo mecánico, como un peso corporal excesivo o cargar mucho peso, una postura inadecuada o muy prolongada, en el caso de la gente que trabaja de pie o que trabaja sentado en una oficina o que conduce un vehículo por periodos de más de 24 horas a veces o de 12 horas de conducir. Algunas enfermedades inflamatorias se acompañan de dolor a nivel de la columna vertebral, tales como la artritis reumatoide, la polimiositis, la dermatomiositis, la espondilitis anquilosante, que son enfermedades que no son tan sencillas de tratar,
El especialista más adecuado para este tipo de pacientitos es el reumatólogo. Actualmente los manejos han evolucionado bastante respecto a lo que vimos quienes no nos dedicamos al área de la reumatología. Pues ha habido una evolución bastante impresionante como en muchas otras áreas de la medicina. Entonces, si el paciente es portador de una enfermedad de este tipo, el especialista más indicado para este paciente será un reumatólogo. Ocasionalmente se requiere el apoyo del ortopedista una vez que el paciente presenta un daño tan severo a nivel de alguna articulación que requiera de una prótesis, que requiera de una limpieza articular o que requiera de algún otro apoyo médico o quirúrgico, pues sí entra en juego ya el manejo multidisciplinario con estos compañeros reumatólogos. ¿Por qué es importante el padecimiento del dolor lumbar? Según las estadísticas, del 90 al 95% de la población va a padecer por lo menos lumbalgia alguna vez en su vida. Este dolor puede o no cursar con irradiación hacia la región del glúteo o hacia el resto del miembro pélvico de uno o de otro lado. Es una de las causas más comunes de ausentismo laboral. Económicamente también tiene una repercusión, ya que es una de las causas más comunes de ausentismo laboral en México y en todo el mundo. En México es una de las causas más frecuentes de que un paciente se incapacite del trabajo. En Europa se calcula que el 10 al 25% de los días perdidos por trabajador van a ser debidos a las lumbalgias. En un 15% de estos se van a ver obligados a reposar en cama. En un 22% de ellos pueden requerir algún tipo de incapacidad laboral. La incidencia máxima de este padecimiento es aproximadamente a los 45 años de edad. Y bueno, todo esto hace que sea una condición o un problema grave de salud pública, aunque no, a pesar de que no se acompaña de una alta mortalidad, como los infartos, como la pandemia de COVID, como el cáncer. La repercusión económica y laboral es muy importante, entonces no es un tema menor, también es una condición importante de prestar atención. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes para padecer lumbalgias? El realizar algún tipo de deporte de contacto, tipo fútbol americano, artes marciales, box, ciclismo de montaña, el mismo fútbol soccer. Ocasionalmente pueden sufrir alguna lesión a nivel de la columna lumbar, o los deportes que se acompañan de mucho salto, ¿no? Tales como el básquetbol o el voleibol, o los atletas que hacen salto de altura y de longitud. Algunas condiciones laborales, los albañiles, los vigilantes, los choferes, los operadores de maquinaria de construcción, en donde aparte de las horas sentados se acompaña de vibración, tienen mayor incidencia de padecer lumbalgias. Aquellos pacientes que su cuestión laboral implica levantar constantemente objetos pesados, obviamente se van a ver perseguidos más por este tipo de padecimiento. El sobrepeso, el sedentarismo, las actividades laborales, un escaso acondicionamiento físico, algunas alteraciones psicosociales, psicosomáticas, la depresión, el insomnio, una excesiva atención familiar, laboral, el estrés, la fatiga excesiva, secundariamente se puede manifestar como una lumbalgia o como una dorsalgia. En general, no influyen únicamente los factores de tipo mecánico. El dolor lumbar y cervical en gente que esté sometida a un alto grado de estrés laboral, familiar,
con muchas presiones de tipo psicológico, no es tan raro por acción del sistema nervioso parasimpático que lo manifiesten como dolor a nivel de la columna lumbar o a nivel de la columna cervical, como otro tipo de malestares como la gastritis, la colitis, la úlcera péptica, que tienen que ver con una actividad excesiva del sistema nervioso simpático y parasimpático que se activan cuando estamos ante situaciones de estrés, ya sea un estrés real o un estrés creado por nuestra mente, porque nosotros estamos más predispuestos a estresarnos más. Ese puede ser un factor importante. Entonces, todo esto son factores que hay que tomar en cuenta a la hora de estudiar a un paciente con lumbalgia para idealmente tratar de encontrar la causa que está desencadenando el dolor y el tratamiento pues que vaya enfocado preferentemente a corregir esta causa. Existen algunas lumbalgias que se asocian a alteraciones estructurales de la columna. Cualquier factor que modifique la anatomía normal de la columna vertebral, como en otras articulaciones, como ya lo habíamos comentado en el caso de la cadera. Nuestra columna son 32 cuerpos vertebrales alineados y que describen un par de curvaturas primarias y secundarias con un grupo de discos intervertebrales. Si la columna es más recta, se modifica la mecánica. Si se alarga porque hay una vértebra lumbar de más, el paciente tendrá predisposición a tener lumbalgias. Si hay un deslizamiento anterior de una vértebra, se llama espondilolistesis y favorece lumbalgias. Si el paciente tiene escoliosis, que es una curvatura como en forma de S en el plano coronal, que es este, entonces describe una curva de este tipo. Viendo una radiografía, eso modificará la columna. Secundariamente la musculatura pues va a sufrir de más cansancio, acumulación de ácido láctico y otros mediadores inflamatorios, e incluso en las columnas degenerativas de los adultos mayores, en donde tenían una curva pequeña que por el paso de los años se modifica y se magnifica la curvatura, puede condicionarlos desde un pinzamiento de alguna raíz nerviosa, un canal lumbar estrecho. Entonces sí hay que estudiar a fondo este tipo de pacientitos para poder ofrecerles el tratamiento específico que requiere cada paciente. El embarazo modifica la mecánica de la columna, los pacientes con sedentarismo, hiperlordosis, que es una curvatura anterior más pronunciada de la que de por sí ya tenemos a nivel de la columna lumbar. Todos estos son factores que pueden favorecer en uno u otro momento la presencia de dolor a nivel de la columna lumbar. La práctica deportiva, las caídas de altura, los deportes que se acompañan de mucho salto pueden hacer listesis ísmicas líticas, es decir, la parte donde se articula una vértebra con la otra se lisa o se daña el huesito y va a condicionar un pequeño deslizamiento anterior de un cuerpo vertebral sobre el otro. En algunos casos puede dar algún dolor importante, algunos casos pueden llegar a requerir cirugía. En la gente joven no es tan común que requieran cirugía este tipo de pacientitos, salvo aquellas que estén muy sintomáticas y que se demuestra que tienen inestabilidad. O sea que si el paciente se flexiona, la listesis se mueve. Si el paciente flexiona el tronco hacia atrás, la listesis también se mueve. Esos pacientes sí pueden requerir algún tipo de procedimiento quirúrgico. Algunas enfermedades inflamatorias, las que ya habíamos comentado, que son terreno del reumatólogo. Algunas de tipo infeccioso, esto es ya un área un poquito más árida, son padecimientos ya más raros. Pero si el patrón del dolor se presenta con cierto horario, predominio nocturno, se acompaña de fiebre, puede haber a un poquito de aumento de volumen en el sitio de dolor, o a veces calor local, o un poquito de enrojecimiento,
se puede sospechar de una espondilodicitis. ¿Qué es esto? La presencia de una infección a nivel de una vértebra o del disco intervertebral. ¿Cuál puede ser la causa? Pues cualquier proceso que curse con bacteremia, desde una muela picada, infectada o podrida, alguna infección grave en el tracto digestivo, urinario o respiratorio. Por ese motivo, pues es conveniente, si cursamos con algún tipo de infección, pues tratarlo adecuada y oportunamente. Y algo un poquito más raro todavía, las lumbalgias ocasionadas por alguna tumoración, ya sea benigna o maligna, pues sobre todo en los pacientes que empiezan a muy temprana edad, o su primer episodio de lumbalgia es después de los 50 años, sobre todo en aquellos que hayan tenido el antecedente de algún cáncer o neoplasia en alguna otra parte del cuerpo, pulmón, mama, próstata, riñón, tiroides, colon, meningiomas, etcétera, tumores de células gigantes, hemangiomas, lipomas, gente con mieloma múltiple. Entonces, regularmente para establecer el diagnóstico, pues hay que hacer un interrogatorio mucho más profundo que solo preguntar las características del dolor y dónde le duele y nada más, porque bueno, son padecimientos que se acompañan pues de algunas otras alteraciones sistémicas, ¿no? Fatiga, pérdida de peso, astenia, adinamia, malestar general, las mucosas de la conjuntiva y de la boca con algo de palidez, pueden traducirnos u orientarnos hacia más o menos algún proceso que pueda estar cursando el paciente. Aquellos pacientitos que tengan tendencia al sangrado fácil, ya sea de la nariz, de las encías, en la orina, en el recto. Entonces, son datos importantes que el pacientito también debe de tomar en cuenta, incluso previo. A veces yo les sugiero que previo a su consulta médica anoten algunos datos que consideren importantes para que, proporcionando estos a su médico de confianza, sea mucho más sencillo entre ambos tratar de establecer un diagnóstico más preciso y como consecuencia pues un tratamiento también más adecuado. Algunas enfermedades, puede haber dolor referido hacia la columna lumbar originado en algunas vísceras intraabdominales. Quizás de los más comunes es el cólico renoureteral. ¿Por qué? Pues prácticamente duele a nivel de la columna lumbar. Algunos factores que lo hacen diferente es que comienza en la fosa renal. Si es secundario a una piedra a nivel del sistema urinario, habitualmente se va a irradiar en el trayecto del uréter, pudiendo llegar hasta el testículo o hasta la cara interna del muslo, en el caso de la mujer hasta los labios mayores, y cuando es de una intensidad, regularmente es de una intensidad bastante importante, es un dolor de tipo cólico. ¿Cuáles son las características del dolor de tipo cólico? Es como que viene la fase aguda del dolor y se calma tantito, y luego otra vez viene, como que viene y se va, como que fluctúa, no se mantiene la misma intensidad todo el tiempo, y se acompaña de algunos síntomas neurovegetativos: diaforesis, sudoración, taquicardia, palpitaciones por acción del sistema nervioso simpático. Eso son datos importantes que diferencian el dolor de origen de la columna lumbar de un cólico renoureteral. Y a veces es importante que el médico lo interrogue, y también es importante que el paciente, si presenta este tipo de fenómenos agregados aparte de su dolor, los tenga en cuenta, los comente con el médico, y será mucho más sencillo establecer un buen diagnóstico.
¿Qué nos puede producir dolor a nivel de la columna vertebral? Pues prácticamente todo. Tenemos receptores nociceptivos, se llaman, a nivel de los discos, las articulaciones, los tendones, hueso, ligamento, músculo. Entonces, prácticamente todas las estructuras tienen la capacidad de percibir dolor. Este dolor puede ser agudo, duración de menos de 6 semanas, subagudo de 6 semanas a 3 meses, crónico por arriba de 3 meses. De acuerdo a la causa puede ser de tipo mecánico, de tipo no mecánico inflamatorio. Cuando existe compromiso radicular, o sea, de las raíces nerviosas que salen por detrás de la columna vertebral, entonces pues ya nos va a proporcionar otras características. Este se relaciona un poquito más con el tipo de pacientes que a veces llegan a requerir alguna cirugía a nivel de la columna vertebral, por el hecho de que alguna raíz nerviosa que sale por la parte posterior se vea comprometida. ¿Cuáles van a ser estas características? Habitualmente el dolor va a correr en el trayecto de la raíz nerviosa que se vea afectada. Por ejemplo, en el caso de las hernias discales, puede llegar hasta la planta del pie o hasta el dorso del pie o hasta el talón. Y habitualmente se acompañan de una disfunción neurológica parcial, o sea, hace hormigueos, parestesias, zonas de adormecimiento a nivel de la piel que sea controlada por la misma raíz nerviosa que se vea afectada. Y existen pacientes en donde puede haber afección de múltiples raíces nerviosas, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Entonces, el tratamiento ya será distinto de aquel paciente con una hernia, en donde solo compromete la raíz derecha de L5, por decir algo, ¿no? Entonces las características del dolor radicular desproporcionadamente es más intenso, ocasionalmente puede incluso tirar al paciente un par de días. ¿Cuál es la causa de que sea más intenso? Uno es el efecto mecánico compresivo de que se herne el disco o de que crezca el huesito y comprima la raíz nerviosa. Y otra, en las hernias discales se acompañan de un dolor bastante más intenso porque el contenido de nuestros discos intervertebrales para nuestro sistema inmunológico es una especie de cuerpo extraño. Entonces, una vez que se desgarra el disco y se sale parte de su contenido, nuestro cuerpo, vamos a bombardear